Ok, entonces, dicho todo esto, y si están del otro lado, es porque seguramente no están del todo conformes con el sistema educativo actual. ¿No? Como que te hace un poquito de ruido, como están educando a tu hijo o a tu hija. ¿Y qué pasa? Querés aprender otras formas de educación, ¿no? Querés conocer otras formas de educación, quizás. Porque la buena noticia de todo esto es que no hay una sola forma de educar a un niño o a una niña, y si no, pensá un momento en las pedagogías que existen, la Waldorf, la Montessori, la Asiri, ¿no? Entonces no existirían sino esas corrientes y esos modelos de educación. La escuela actual, pensá esto, la escuela actual, ¿le está dando al niño lo que el niño realmente necesita? ¿Necesita pensar en esto? Digo, ¿lo prepara para la vida? ¿Le enseña lo que se llaman hoy las competencias blandas, las cuales son muy demandadas hoy en día en el ámbito laboral? Entonces, si sos maestro, si sos profe, o si sos director de un colegio, si sos papá o si sos mamá, ¿no estaría buenísimo que todos juntos pudiésemos co-crear una nueva educación? ¿Escuchaste eso? ¿No estaría genial que pudiésemos co-crear todos juntos una nueva educación? Ya sé lo que estás pensando. Ok, estamos de acuerdo. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo lo hago? Vos me estás diciendo una cosa que es divino decirlo, pero ¿cómo lo hacemos en la pregunta? Ok, sí, no sé, ahí vamos. Y para eso, estamos con nuestra experta en la materia, quien nos va a guiar, nos va a ayudar a hacerlo, nos va a, a enseñar a caminar de la mano, ¿no? Vamos de la mano, como si estuviéramos andando en bicicleta, y hace un nuevo sistema de educación. Ella es Catalina Valderas, desde México, es nuestra facilitadora certificada de Pedagogía 3000 y terapeuta con armonizadores, a quien le agradecemos de corazón que esté allí para brindarnos todo su conocimiento, para que podamos respondernos esta pregunta: ¿cómo responder a las necesidades de los niños de hoy a través de la Pedagogía 3000 y de la Escuela de los 7 Pétalos? Así que, Catalina Valderas, estamos con escucha activa, cual oreja de elefante, atentos y preparadísimos para tomar nota. Así que le voy a dar el pase a Catalina, si la veo por allí. Me esperan un segundito. No la veo, Catalina, chicos. Ahí está, ahí la veo. ahí la veo. Espera, que vamos a activar el audio. Ahí estamos, ahí te veo, Catalina. Ahí está, perfecto, Caro, ya nos escuchamos. Sí, estás perfecta. Lo único que figurás como Canle Feliz. Sí, alias sí, Catalina Valderas. Así es alias Catalina Valderas. Es un seudónimo que había estado utilizando, pero mira, ya no tuvimos el tiempo de cambiarlo aquí, pero en Facebook ya se arregló y poco a poco lo vamos a ir modificando. Muchas gracias, Caro. Adelante. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar por compartir también la pantalla para que puedan ir viendo el PowerPoint que tenemos preparado para ustedes, porque obviamente es importante que vayamos tomando en cuenta las necesidades que todos tenemos, ¿no? Y todos vamos aprendiendo de diferente manera. Quiero compartirles, antes de que continuemos, que hace un tiempo, a partir de que conozco pedagogía, también nos integramos a este mundo maravilloso de Facebook con una página que se llama Vapaus, que es donde yo voy compartiendo con las personas de manera gratuita, como lo hacemos aquí también, toda la información que tenemos. Y bueno, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? ¿Qué les voy a compartir el día de hoy? Quiero que sea como una charla muy amena, muy tranquila respecto a estos tres sencillas situaciones. La primera de ellas es, ¿qué es Pedagogía 3000? ¿Cuál es la propuesta que tiene? ¿Cuáles son esos cambios que hay en la actualidad en los niños? ¿Y qué cambios se requieren en la educación? No solo en casa, sino también en la escuela. Educación de manera general. Aquí no hay te toca a ti o me toca a mí. Hay un nos toca a todos poder trabajar en esta parte, ¿no?
Entonces, bueno, primero que nada, compartirles que hace exactamente poco más de un año estuve en Bolivia certificándome como facilitadora de Pedagogía 3000. Tuve la oportunidad de conocer en una capacitación y en esta búsqueda como mamá, como maestra, de qué otras formas hay de trabajar con los niños, me dan una capacitación, un acercamiento muy parecido al que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, en ese acercamiento me doy cuenta que de las cosas que ellos están hablando, de dar atención a los niños, de privilegiar el ser del niño, de buscar nuevas metodologías para atenderlos, es lo que me gusta. Y entonces fui a pasarme 21 días junto a Noemí Paimal y un grupo de gente maravillosa. Había chicas argentinas, había una compañera boliviana, había algunos mexicanos y fue una experiencia maravillosa de aprendizaje, de certificación, donde no solamente fue el conocimiento, sino, si ustedes ven ahí, fueron diferentes espacios donde el aprendizaje se diversifica y se va diversificando en función de las necesidades que se van teniendo, ¿no? Ahí en medio ven ustedes a Noemí Paimal, y ella, quiero hablarles, Noemí Paimal es una antropóloga francesa que, bueno, se va dando cuenta que en la educación algo pasa y empieza a hacer estudios. Y ella actualmente vive en Bolivia y en 2001 crea esto que es Pedagogía 3000, que es esa unión de fuerzas para poder darle atención a todas las necesidades de los niños. En 2008 se integra con EMANE, que es Enlace Mundial para una Nueva Educación, en donde ella une fuerzas con gente de otros países para poder aportar elementos a la educación a partir de investigaciones y de un sinfín de herramientas que ella comienza a encontrar. Entonces, ¿qué es Pedagogía 3000? Pedagogía 3000 es así de sencillo como una invitación a que en conjunto, en una sinergia mundial, podamos co-crear una nueva educación, pero que esa educación sea integral, es decir, que atienda las necesidades del niño en todo su esplendor, que sea humana, amena y cariñosa, y que atienda las necesidades de los niños, sí, de los que están ahorita y de los que vienen, pero también de la sociedad, de los padres, de los profesores. La educación no solo se trata de los niños, nosotros también estamos constantemente en esa modificación de la educación, y entonces, ¿cómo queremos que nuestros niños entren en esa sociedad en conjunto con nosotros, ¿no? Y también tomando en cuenta las necesidades del planeta, porque tal pareciera, o mucho se nos ha olvidado, que estamos en un planeta y que todos convivimos aquí o requerimos convivir de manera armónica. Entonces, en función de las necesidades de estos tres aspectos, es que Pedagogía 3000 se dedica a dar talleres, capacitaciones, cursos, conferencias a padres, profesores y a todas aquellas personas que estén involucradas en la educación. De hecho, en la generación que yo me certifiqué, uno de mis compañeros, Eric Maravilloso, él asistió a certificarse por el interés como padre de familia, ¿no? Obviamente también se dedica a certificar a algunos facilitadores que podamos ir dando estas capacitaciones, y también tiene un diplomado en conjunto con UNESCO. Pedagogía 3000 se basa también en estos tres pilares. Uno de ellos es desarrollar un ser humano pleno y feliz. Si venimos a ser felices al mundo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo ante tanta adversidad? Bueno, pues poco a poco, este es uno de los pilares, cómo poder ir aportando a desarrollar seres humanos plenos y felices. Si yo tengo un ser humano pleno, él va a convivir y a co-construir con las personas a su alrededor de manera activa en esa sociedad, y obviamente lo va a hacer también en armonía con el planeta. Entonces, son como los tres pilares. Y yo les haría estas preguntas. Nos hemos dado cuenta de que actualmente algo está pasando con los niños. Algunos tal vez no tengamos la certeza, algunos otros sí. Pero ¿qué es lo que está pasando con los niños de hoy? ¿Por qué hay tantos niños y niñas con conductas diferentes a las generaciones anteriores, ¿no? Hemos escuchado mucho esto de traen un chip diferente o ya traen otro chip integrado, ¿no? Y ante todas estas situaciones que vemos en los niños, diferentes a lo que éramos nosotros como adultos, ¿qué estrategias serían las más adecuadas para atenderlos,
para llevar a cabo con ellos un trabajo de educación. Y de verdad aprenden de un modo distinto. ¿Cómo aprenden los niños? Nosotros no podemos trabajar con ellos si no nos damos a la tarea de saber qué pasa aquí en su cabeza cuando ellos están haciendo todo ese proceso de aprendizaje e inclusive cómo es que nosotros mismos como adultos aprendemos y qué nos implicaría entonces a nosotros como adultos, como maestros, todos los que estamos en ese contexto de educación, qué nos implica poder trabajar con los niños. Y precisamente sobre esos cambios hemos notado o nos damos cuenta que hay mucho esta parte de, perdón por el movimiento en la máquina, y escuchamos padres o escuchamos maestros que dicen, mi hijo tiene mucho talento, ¿no? Y de repente decimos, es que incluso habla como si fuera un adulto chiquito. Tiene mucho potencial y aprende rapidísimo, pero también escuchamos la otra parte, con tanto potencial y con tantas cosas que hacer, decimos, ya no sé qué hacer con mi hijo, este niño no se queda quieto, y entonces empezamos a etiquetar, ante lo desconocido empezamos a etiquetar y decimos, este niño es hiperactivo, es lo que escuchamos mucho los papás de los maestros, es que su hijo es hiperactivo, o mucha gente que dice, es que mi hijo es hiperactivo por este constante en el movimiento. También hablamos de que hay maestros que dicen, tengo muchos niños problemas, ¿no? Hay demasiados niños en mi salón a los que no puedo controlar. O también está otra parte, ese niño requiere mucha atención. Y lo que nosotros en pedagogía decimos es que sí hay muchas situaciones, pero lejos de buscarle tanto a los niños de hoy tienen esto. Nosotros le llamamos Daheim en las siglas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿A qué tienen los niños hoy en día? Lo que pasa es que los niños de hoy en día utilizan de manera más amplia lo que es su hemisferio derecho. Y ahorita vamos a ver qué implica que utilicen de manera amplia el hemisferio derecho. Son niños autónomos, son niños en su mayoría autodidactas y con un autodesarrollo impresionante. Además, poseen un alto grado de hipersensibilidad e intuición. Poseen además una inteligencia emocional supradesarrollada que al chocar con nosotros o a veces no entender cómo están manejando esa parte de sus emociones y al no sentirse escuchados, no sentirse atendidos, pues como que hay un choque ahí entre ellos y nosotros. Y además ellos utilizan de manera natural, no presionan, ¿no? Pero esta situación de las inteligencias múltiples, ellos las saben utilizar de manera variada, incluso varias al mismo tiempo. Esto lo decimos o se hizo a partir de una investigación exploratoria en Bolivia y una en 2005, 2006 y otra que hizo la Universidad de Baja California en Mexicali en 2011, 2013, donde el estudio dice que esto es lo que está pasando con nuestros niños. Estas son las características que actualmente tienen nuestros niños y que a veces, o la mayoría de las veces, nosotros no alcanzamos a distinguir. Además de eso, diríamos que ellos tienen este triple efecto E. Primero de ellos, explosivo. Un efecto explosivo, ¿por qué? Porque nuestros niños son detonadores. Todo lo que pasa con los adultos o lo amplifican o cosas que no nos habíamos percatado afloran a través de ellos. ¿Por qué? Porque los niños de hoy tienen un nivel de conciencia más amplio que el de muchos de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que ellos requieren? Ellos requieren congruencia. ¿Y en dónde lo manifiestan? En la actitud. Cuando ellos se dan cuenta que no hay congruencia, reaccionan de maneras diferentes y nosotros, al no entender esa reacción, al no entender qué de lo que ellos están mostrando está en nosotros como espejo, bueno, pues no entendemos y por eso lo consideramos como explosivo. Además, efecto esponja, porque los niños absorben absolutamente todo de nosotros los adultos, tanto lo positivo como lo negativo. Y entonces, ¿qué es lo que requeriríamos tener con nuestros niños? Un ambiente emocional estable que les permita a ellos cuidarse y protegerse. Además, este otro efecto, el efecto espejo, ellos son completamente el reflejo de la persona que tienen enfrente. Si ustedes voltean a ver a sus hijos, si nos detenemos y nos ponemos a observar a ver a nuestros niños, nos damos cuenta que incluso gestos, acciones, hábitos que nosotros tenemos, ellos lo están reflejando, cosas que a veces nosotros no quisiéramos hablar o no quisiéramos sacar.
ellos la sacan, son ese espejito que nos ayuda también a descubrir que entre ellos y nosotros requiere haber ese equilibrio emocional. Además, los fisiólogos han descubierto que todas las personas tenemos algo que se llama neuronas espejo, que nos ayudan a trabajar esta capacidad de la empatía, que nosotros aprendemos mediante el ejemplo, y ese ejemplo es el que nos va dando a través de las neuronas espejo lo que ellos pueden ver. Entonces, ellos no aprenden de lo que nosotros decimos. Nosotros podremos hablar, y ellos no van a aprender de eso. Ellos aprenden completamente de lo que nosotros hacemos a través de esas neuronas. Y les hablaba yo de cómo ahora los niños tienen una parte más intensa o hacen más uso del hemisferio cerebral derecho, y cada uno de nuestros dos hemisferios trabaja cosas diferentes. Por lo regular, en la educación y a nivel historia, se había favorecido más que se trabajara la parte del hemisferio cerebral izquierdo, en donde las cosas o las situaciones tendrían que ser como de manera lineal, un paso a la vez, un paso a paso, y esto quiero que pongamos mucha atención, porque esta parte del orden y la autoridad al hemisferio izquierdo le da seguridad. Sin embargo, es una seguridad y un orden que va de lo particular a la general, y es un pensamiento que va a una velocidad moderada. Sin embargo, nuestro hemisferio derecho trabaja más con imágenes, con conexiones que asocian de manera holística nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, y obviamente es más no verbal. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos niños actualmente que empiezan a hablar más tarde, pero no porque empiecen a hablar más tarde quiere decir que no aprendan todo lo que están viendo de los otros. Aprenden de manera holística. Nuestro hemisferio cerebral derecho es más multitarea, esas cosas hacer mucho al mismo tiempo, aprenden de esa manera. Y esto les decía yo que pusiéramos atención, porque el hemisferio cerebral dice que nosotros sigue la autoridad solo sí, esta es consensuada y fundamentada. Por ello, ahora que decimos que los niños son rebeldes, no, solo que como al utilizar de manera más amplia esta parte, ellos necesitan entender el por qué y el para qué de lo que nosotros les pedimos, ¿no? Y este pensamiento a través del hemisferio cerebral derecho es muchísimo más rápido, es flash. Entonces, nuestros niños aprenden a una velocidad más rápida. Si nos damos cuenta, nuestro hemisferio izquierdo trabaja a 2000 bytes por segundo, y el hemisferio derecho de 1 a 1 millón, a 10 millones de bytes por segundo. Entonces, imagínense que nosotros en la escuela hemos estado favoreciendo que el trabajo sea a partir del hemisferio izquierdo, y como los niños que traen más sensible esta otra parte, más amplia, más desarrollada, por eso chocamos, porque nosotros queremos que trabajen de una manera y ellos saben trabajar de otra. Pero ¿qué pasaría si tanto nosotros como padres de familia como los maestros los ayudamos a trabajar de manera holística? Imagínense, la velocidad sería entonces a 40 millones de bytes por segundo. ¿Cómo con ese potencial, qué podrían ser capaces nuestros niños de hacer si no les pedimos solo lo uno o lo otro, sino que de manera holística trabajemos con los pequeños? Y ayer hablábamos precisamente con Caro de las inteligencias múltiples. Esto que ha habido estudios y nos hemos dado a la tarea de saber que hay inteligencias múltiples, que hay niños que son muy buenos para hablar, hay niños que son muy buenos para las matemáticas, para la parte espacial, para la parte corporal, kinestésica, para lo musical. Y cuando yo estudié la normal hace ya algunos ayeres, nosotros veíamos que existen 9 inteligencias múltiples. Sin embargo, cuando voy con Noemí Paimal y cuando empiezo a leer todo el material que ella tiene y los estudios que ella nos va mostrando, pues nos dice que, ¿qué creen? Que ya no nos quedamos con 9, que empieza a ver más la inteligencia energética o intuitiva, la inteligencia emocional, la inteligencia práctica, la co-creativa. Y no nos quedamos ahí, sino que sigue habiendo más y más inteligencias. Yo les invito a que nos demos a la tarea de leer, de investigar sobre estas inteligencias múltiples, y antes de querer investigar o antes de querer aplicarlo a nuestros niños, darnos cuenta cuáles son las que nosotros tenemos, identificar cuáles son lo que nosotros tenemos. Y miren, vean hasta dónde vamos ahorita en esa 27, en la inteligencia, en 25 en la inteligencia lúdica,
Y bueno, todo esto está en un estudio que realiza el doctor Raiza Luis Lozada en Venezuela y es parte de los materiales de Pedagogía 3000 que más adelante les voy a compartir donde los podemos integrar. Y miren, y las inteligencias siguen y las investigaciones siguen. Y entonces nuestro potencial es tan grande que lo que nosotros en Pedagogía 3000 proponemos tanto a padres como a maestros es que trabajemos con un cerebro CIA. ¿Qué significa esto de cerebro CIA? Que trabajemos con un cerebro integrado, un cerebro ampliado, un cerebro activado y un cerebro anclado o enraizado, que ahorita les voy a ir platicando de qué se trata cada uno. El cerebro tiene muchísimas situaciones que a veces nosotros no trabajamos. Hay algo por ahí que se llama glándula pineal y glándula pituitaria, que tienen una función y muchas veces nosotros en la escuela, en la casa, se nos olvida que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, que cada parte del cerebro tiene una función y que si nosotros empezamos a trabajar y a entender para qué sirve cada una de esas partes, pero no solamente entender, sino a practicarlo, es como podemos trabajar con nuestros niños para que potencien todo lo que tienen en su cerebro. Y ahorita vamos a ir, les voy a compartir en específico de estas dos glándulas, cómo podríamos ir apoyando a nuestros hijos en trabajarlas. Un cerebro ampliado, porque ayer les decía, no es solamente la parte de conocimiento. Decía Caro, ¿qué pasa con las emociones? ¿Por qué hablamos de un cerebro ampliado? Porque hablamos de pensar también con el corazón, de integrar todo el pensamiento, todo lo que nosotros sentimos, ese pensamiento, esa sensación, esa emoción, trabajarlo con ellos para que lo manejen de manera integrada, no separada, no están peleados. Un cerebro activado. ¿A qué nos referimos activado? De manera natural, los seres humanos trabajamos con electricidad y magnetismo. Entonces, al tener esa electricidad y ese magnetismo, trabajamos con energía. Y esa energía requerimos activarla a través de las emociones. La podemos activar, a través del pensamiento lo podemos activar. Y entonces empieza nuestro campo electromagnético a activarse. Y de esta manera, cuando estamos enojados y toda esa energía que despedimos, la gente la alcanza a tocar, la alcanza a sentir. Entonces, ¿de qué se trata? De activar la energía, de activar esa electricidad y ese magnetismo en nuestros niños de manera positiva, de manera que todo ese potencial, esa energía, ese campo electromagnético esté activado y que se pueda ir ampliando. Y hablamos de un cerebro anclado. ¿Por qué un cerebro anclado? Con tanto potencial, hay tantas cosas que las personas podrían hacer que si no estamos con los pies bien puestos en la tierra, con que tenemos un qué hacer como seres humanos, como que tenemos una misión de vida y que estamos en este plano material, nos podemos ir tanto con tanto potencial que por eso hablamos de que sea integrado. Que pensemos con todo el cerebro, que pensemos con el corazón, que activemos toda nuestra energía, pero con los pies bien puestos en la tierra. Ahorita ese campo electromagnético trabaja de manera separada cada uno a una velocidad, pero si trabajamos, o lo que nos hemos enfocado en la escuela, trabajar solo el cerebro es de una manera, pero si lo trabajamos con el corazón, vean el campo eléctrico cómo se activa entre 80 y 100 veces más si se trabaja con el corazón, el magnético hasta 5,000 veces más. Entonces, por eso hablamos de ir integrando de manera holística el trabajo, de ir trabajando esa inteligencia emocional con nuestros niños para que podamos ir abordando más situaciones. Pero entonces, ante este panorama donde tenemos tantas situaciones tan complicadas, padres cansados, maestros desesperados, ¿qué clase de educación necesitamos? ¿Qué modificaciones requerimos hacer? Y bueno, yo les diría que tendríamos que ir modificando la visión que tenemos de educación. Anteriormente, si ustedes se dan cuenta, había esta parte donde la escuela y era un vaciar información, donde se consideraba o se veía al niño como un ser que estaba ahí para depositar toda la información, alguien que teníamos que llenar, y entonces así como en la imagen, el maestro daba, incluso estaba por arriba
del niño. Y los papás mandaban y los niños y los maestros mandan y de repente pues como que esa educación no nos funcionó del todo. Y entonces nos volcamos al otro lado, como en la imagen de arriba, a una educación en donde padres y maestros sobreprotegimos. Y entonces esa educación tampoco nos ayudó porque finalmente formamos seres humanos en los que no le estábamos dando respuesta a sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que Pedagogía 3000 propone? Que la educación sea a través de respetar el ser del niño, donde el maestro, donde el padre de familia sea un guía. Les decía yo, si los niños aprenden a través del ejemplo, ¿qué tipo de maestros requeriríamos tener? ¿Qué tipo de padres de familia requeriríamos ser? Y obviamente, a partir de favorecer esa libertad, le permitamos al niño de manera natural ir aprendiendo lo que requiere aprender para la vida. Ya no necesitamos que sea lo que yo creo que tiene que aprender. El niño también hay que inmiscuirlo y hacerlo parte de ese proceso de educación. Y entonces, ¿qué proponemos en Pedagogía 3000? Una propuesta que sea completamente integral y plena. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros aspiramos a tener niños y niñas felices, pero obviamente con responsabilidad. Profesores que no tengan estrés, que estén disfrutando también lo que hacen. Padres que sean proactivos, una sociedad en armonía y un planeta que también esté en armonía. Y a veces cuando platico esto, cuando platicamos esto, decimos, ay, como que suena muy bonito en lo utópico, pero ¿cómo sería a través de esto? ¿Es algo que no se puede lograr? Pues yo creo que sí. Y de hecho hay muchas pequeñas semillas ya sembradas que se están llevando a cabo para poder lograr esta situación. Y entonces, a través de esas semillas, pues nos damos cuenta que lo que nosotros requerimos trabajar ahorita con los niños es una pedagogía, cambiar la cultura pedagógica de la escuela, no el método, porque métodos han pasado y a veces esos métodos no es que no funcionen, sino que el método por sí solo no puede hacer todo. Requerimos modificar situaciones, es decir, la cultura pedagógica, los métodos que se implementan con los niños, el tipo de relaciones que tenemos entre los seres humanos que trabajamos con ellos. Entonces, ¿qué proponemos? Que esa cultura pedagógica sea integral, que sea flexible. No es esta lista de aprendizajes y ya, es que sea flexible a las necesidades y características de los niños, que sea incluyente, no solo para una parte de la población o solo para algún tipo de niños, que sea incluyente en donde todos podamos participar. Además, que esa pedagogía sea de paz, trabajemos esa cultura de paz entre todos, donde todos podamos trabajar de manera armónica. No es que tengamos que pelear papás con maestros, es como a través de las relaciones, del entender cómo funcionamos, podamos intercambiar y trabajar en equipo, que sea protagonista. Si bien el niño es el centro de nuestra atención en la educación, cómo están trabajando los padres de familia, cómo se sienten los padres de familia, qué experiencias están teniendo los maestros, también son protagonistas. Aquí todos somos protagonistas de esa educación. Además que sea activa y práctica. No podemos permitir que en nuestra escuela los niños sigan sentados sin hacer movimiento o pensando que solamente de esa manera se aprende. Tiene que ser activa, tiene que haber movimiento, tiene que ser práctico, útil para los niños. Además, tiene que ser una pedagogía, una cultura pedagógica lúdica. Los niños y los seres humanos aprendemos de manera natural completamente, de manera lúdica. Y obviamente, ¿por qué no cariñosa? ¿En qué momento se dijo que las relaciones humanas tenían que ser tan frías o tan cortantes, tanto de una manera, en un ámbito como en otro? Entonces, esa cultura pedagógica que nosotros proponemos requiere ser así, lúdica y cariñosa, pero sobre todo divertida, porque ahorita les voy a platicar cómo en esta diversión y en ese juego y en este ser práctico podemos ir modificando cosas de manera integral. Entonces,
esta cultura pedagógica que Pedagogía 3000 propone requiere además tener raíces. Se nos ha olvidado de dónde venimos, se nos ha olvidado fortalecer esas raíces, de dónde venimos y conocer quién soy y tener esas raíces. Un árbol sin raíces no funciona, se cae, no crece. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el niño se conozca de sí, conozca su potencial, sus habilidades, sepa quererse y entonces en función de eso, de saber de dónde viene y quién es, pueda llevar a cabo, reconocer su ser y valorarlo. Y bueno, a partir de eso, entonces, Noemí Paimal crea una propuesta que es la Escuela de los 7 pétalos. Esa imagen que ustedes ven ahí es un boceto de cómo pudiese ser una escuela de los 7 pétalos ideal. Sin embargo, la Escuela de los 7 pétalos es maravillosa porque es flexible y puede desarrollarse en diversos ámbitos. ¿Qué propone la Escuela de los 7 pétalos? Esto. 7 áreas pedagógicas entrelazadas, esencialmente para que haya un desarrollo armónico del ser humano. Y entonces, cada una de estas áreas la integramos con un color. El desarrollo físico y movimiento, donde el niño sepa desarrollar, cuidar su cuerpo a través del movimiento, del autocuidado en su alimentación, en todo lo que él necesita para que físicamente esté bien. No es solo una clase de educación física, es como a través del movimiento y prácticas como parkour, danza y muchas otras situaciones podamos desarrollar el cuerpo de los niños y demos atención a esta parte de movimiento. No es que el niño no quiera estar quieto, es que el niño tiene energía y el niño necesita esa energía, obviamente, ocuparla en alguna actividad. El pétalo número 2, que es el pétalo amarillo, que habla del desarrollo cognitivo articulado, es las matemáticas, la historia, la literatura, todo lo que trabajamos, y de hecho la educación actualmente solamente se basa, digamos, en lo que se trabaja en este pétalo, en todo el conocimiento que se requiere aprender, pero lo que Pedagogía propone a través del pétalo amarillo es que ese desarrollo cognitivo, todo lo que aprendemos, esté articulado con la vida y sea algo que sea aplicable. Si yo le voy a enseñar la suma, enseñar para qué le va a servir la suma, cómo la va a aplicar. Si yo voy a trabajar con él en la expresión, el lenguaje, la lectura, la escritura, cómo él lo va a poder aplicar a su vida. El pétalo número 3, que es el pétalo rosa, el del desarrollo emocional, social y cultural, nos habla precisamente del conocimiento de todo aquello que está alrededor, todos los contextos, las culturas. A veces, y decíamos, a veces nos reímos de cosas que pasan en otro país, en otra cultura, porque no sabemos qué significan, porque no sabemos qué valor tiene para nosotros. Y en la medida que nosotros podemos compartir y conocer, podremos respetar y obviamente acrecentar esa multiculturalidad que hay. El pétalo número 4, que es el pétalo del color blanco, el del desarrollo estético, cómo a través de las artes podemos trabajar y el niño puede aprender y expresar todo lo que él tiene, aquí trabajamos todo lo que es la música, la pintura, la escultura, cómo a través de las artes podemos potenciar el desarrollo que tienen los niños. El pétalo verde, que es el del desarrollo ecológico, cómo poder vivir en esa armonía con el planeta, no como una parte solo de aprendizaje y de una campaña, sino en lugar de tirar tanta basura, ¿cómo puedo hacer para evitar generar tanta basura? Si tengo tantas plantas que me pueden servir para mi cuidado, ¿cómo puedo hacer uso de ellas? ¿Cómo el niño puede saber para qué le sirve una manzanilla? ¿Para qué le sirve la menta, la hierbabuena? Y cómo aprender a cuidar estas plantas nos puede servir incluso para nuestra alimentación. Y entonces, en ese círculo y en ese convivir de manera integral y de manera armónica con la tierra, podemos favorecer y desarrollar en los niños muchas situaciones. El pétalo número 6, que habla del desarrollo productivo, cómo todos esos oficios que existen
podemos trabajar que el niño sepa hacer cosas, sepa desarrollar o con la tecnología, sepa trabajar la carpintería, sepa trabajar el cuidado de los animales, cómo puede a través de cuidar a los animales producir también situaciones, cómo puede trabajar a través de la cocina, de una receta de cocina, elaborar un pastel y ese pastel me puede servir después para otra cosa. ¿Cómo puedo aprender a tejer? Se nos han olvidado muchas situaciones que los niños pueden aprender a hacer para producir. Con la tecnología y la ciencia, hemos aplanado y hemos ahí guardado cosas que nos sirven precisamente para vivir en armonía y llevar a cabo todo lo que conocemos y vamos aprendiendo y guardando acá, llevarlo a cabo para la vida. Y finalmente el pétalo morado, el pétalo del desarrollo personal, donde a partir de que desarrollamos en el niño su autoconocimiento, su ser puede implementar todo lo demás. A partir de que él se conoce, se desarrolla en esta parte del nivel de conciencia que puede desarrollar con el yoga, con la meditación, con un sinfín de herramientas distintas. Las herramientas que se pretenden trabajar aquí no es una herramienta tan tradicional, es a través de los mandalas, a través de las huertas, a través de proyectos que le permitan al niño en cada una de estas áreas ir construyendo. Esto es lo que es un poquito, les estoy compartiendo un poquito de lo que es la Escuela de los 7 Pétalos y alrededor del mundo están surgiendo muchas escuelas. En México, en particular, hay una escuela que se llama Mandala Academy, en donde a partir precisamente de fortalecer el ser y de instalaciones que están armónicamente diseñadas para el desarrollo del niño, podemos darle una atención distinta. Obviamente, no solamente son las instalaciones, hay un sinfín de espacios que podríamos implementar en nuestra casa y en nuestra escuela para que nuestra escuela sea una escuela de los 7 pétalos, una escuela que desarrolle de manera armónica estas 7 áreas del desarrollo de los niños. Y a través del mundo está habiendo muchas semillitas, lo que hablábamos ayer, esas escuelas integrales, esas escuelas de paz, están alrededor del mundo ya haciéndose de manera distinta. Y en todas estas estrategias que podemos trabajar con los niños, quisiera rescatar 2 métodos en particular. La metodología Siri, que es creada por Ivette Carrión, una peruana maravillosa, en donde precisamente ella habla de poder retomar esta pedagogía, estas raíces que nosotros tenemos a través de los mandalas, a través de los oficios, a través de todas esas herramientas, poder trabajar con los niños. En cuestión les decía yo, de favorecer el desarrollo de nuestra glándula pineal y pituitaria, los niños con esa sensibilidad que ya vimos que tienen, es poder desarrollar su visión extraocular, que es un método que crea Noé Esperón, que es un mexicano, y él habla y crea un método en el que, y que es la herramienta que yo ayer les compartía, que en la que estoy llevando a mis hijos, en donde a través de algunas sesiones con los ojos vendados, se trabaja para que él logre ver sin ver, es decir, con los ojos vendados él logre ver las cosas que hay en su entorno, pero no solamente ese es el punto o lo importante, lo medular en este método de visión extraocular, de desarrollar la visión extraocular, es poder desarrollar la conciencia del niño a través de diferentes, de la meditación y de ir desarrollando esa glándula. Entonces nuestros niños tienen una ampliación de su conciencia y una ampliación de esa percepción. Yo les puedo compartir que el día de hoy mi hija y mi hijo tuvieron la oportunidad de desarrollar esta visión extraocular y el día de hoy mi hija puede leer sus libros, puede ver sin la vista, es decir, con esos ojos vendados. Esa es una de las herramientas que podemos utilizar y les decía, no se trata de que las corrientes pedagógicas que se desarrollaron hace mucho tiempo, como Pestalozzi, Montessori, Waldorf y todas estas pedagogías anteriores, ya no sirvan, no, al contrario. Cada una de ellas
ha rescatado situaciones importantes del aprendizaje de los niños. Entonces, ¿cómo honrar lo que lo que ya sabemos? ¿Cómo honrar todo lo que ellos hicieron y ellos descubrieron a través de utilizarlo y utilizar también lo que todas las nuevas corrientes pedagógicas nos traen? Y aquí les mencionaba yo el Brain Gym, lo que es las comunidades de aprendizaje, Asir y Veo, todas estas pedagogías nuevas, cómo poder utilizarlas e ir tomando en relación a lo que mi hijo necesita. ¿Qué es lo que mi hijo necesita desarrollar? Y entonces, en función de eso, en el aula debe estar también enriquecida con todas estas pedagogías. No es tirar ni hacer mezcolanza, es ubicar cuáles son las necesidades de mis alumnos, cuáles son las necesidades de mis niños y en función de eso, tomar de todo este abanico de posibilidades lo que le puede aportar a mi hijo para crecer. Y les decía yo que por qué la pedagogía requiere ser activa y por qué requiere ser lúdica y por qué requiere ser cariñosa, porque nosotros en nuestro cerebro funcionamos a través de neurotransmisores y hay 3 específicamente que tanto en la educación en casa como en la educación de la escuela tendríamos que estar trabajando. El primero de ellos nosotros le llamamos de broma o como una manera rápida de acordarnos de las INAs en la educación. La primera de ellas es la serotonina, donde a través del gozo y del buen humor es lo que nos está produciendo tener esa emoción, esa energía. ¿Y qué recomendamos para poder desarrollar, o para que los niños tengan en su cerebro esa serotonina que les pueda ayudar a aprender? Que las cosas que nosotros queremos que aprendan sean cosas nuevas, que ellos se sorprendan. Y eso va a generar que ellos tengan una disposición al aprendizaje. ¿Qué es lo que requerimos evitar? Las tareas aburridas y repetitivas, todo aquello de las planas y repítete 100 veces, debo hacer esto o debo hacer el otro, lejos de ayudarnos a que lo aprendan, nos ayudan a quitarlo. La dopamina, que la tenemos cuando tenemos esa dicha de lograr y de compartir. Hay que trabajar con ellos en metas concretas, en acciones y pequeñas metas que puedan ir logrando y sobre todo en equipo. Cuando nosotros aprendemos y generamos acciones en equipo, esa dopamina va a estar con nosotros ahí al 1000 y podemos trabajar de manera, el aprendizaje será significativo y será agradable. ¿Qué debemos evitar? Tareas sin sentido. Cuando los niños no entienden para qué les va a servir, difícilmente van a querer hacer las cosas. Esas tareas sin sentido y sin motivación. Y también requerimos trabajar o generar en ellos la endorfina para que genere ese bienestar físico. ¿Y cómo es? A través del movimiento. Nuestros niños requerimos evitar que estén inmóviles por mucho tiempo. La escuela no puede seguir con esas bancas todo el tiempo, los niños ahí sentados, o nosotros pretender que nuestros hijos estén todo el día ahí sentados con la tablet, porque finalmente esa energía en algún momento va a tener que salir, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones tendríamos para los maestros? De manera personal, porque les decía aquí es atender a todos, fortalecer su autoestima. El maestro ha sido muy criticado, ha sido muy juzgado y es algo que en este momento requeriríamos trabajar de manera personal nosotros. Fortalecer la autoestima y tener una estabilidad emocional. Además de eso, ser coherentes, ser honestos y ser íntegros. ¿Por qué? Porque como les decía, los niños aprenden con el ejemplo. Nosotros requerimos actuar de manera congruente si queremos que nuestros alumnos tengan eso. Y obviamente una autodisciplina. Los maestros en muchas ocasiones somos tan indisciplinados que decidimos implementar y luego ya no implementamos. Lo hacemos y luego ya no lo hacemos, ¿no? Una autodisciplina que nos ayude a que de manera personal logremos fortalecer nuestro conocimiento, nuestro ser, nuestro hacer para poder trabajar con los niños. De manera profesional requerimos estarnos actualizando. No podemos pretender
que ya lo sabemos todo o que eso que sabemos es lo único. Requerimos estar abiertos y estarnos actualizando de manera constante, sobre todo en cuáles son las características de los niños, cómo aprenden y entonces cómo poder responder a esas necesidades. Requerimos ser creativos, no podemos seguir implementando lo que implementaban hace 20, 30, 40 años en la escuela, que los niños lo sigan haciendo el día de hoy, porque la sociedad en la que los niños viven hoy no es la misma de ese tiempo. Requerimos trabajar en desarrollar proyectos, más que una situación mecánica, desarrollar proyectos que nos inspiren, que tengamos ganas de hacer cosas, y entonces en ese desarrollo de proyectos el maestro pueda formarse metas, pueda decir voy a hacer un huerto, y entonces ¿qué tengo que hacer alrededor para que mis niños aprendan? ¿Qué tengo que trabajar alrededor para tener un huerto en mi escuela y que ese huerto sea productivo? Es un ejemplo. Pero también requerimos maestros que sean cariñosos. El tener una relación cariñosa, y no me refiero solo a los abrazos, el tono de nuestra voz, el manejo de la energía que nosotros tenemos hacia los niños, con respeto, con cariño, con amor, nos puede dar resultados completamente distintos, pero además sorprendentes. Como escuela requerimos trabajar en colaborativo, todos los maestros juntos, no es uno es más, no es uno es menos, ni uno es más importante que el otro. Trabajamos en conjunto, ayudándonos unos a otros y utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Hay tanta variedad en materiales, en métodos, en formas de trabajo, que requerimos trabajar de una manera más amplia. Les puse aquí una frase que dice así: el maestro dice, el buen maestro explica, el excelente maestro demuestra, pero el gran maestro inspira. Y esto lo aplicamos no solamente para los maestros. Cuando tú eres congruente, cuando tú estás feliz, cuando tú sientes ganas de hacer cosas, esa energía, ese campo electromagnético del que les hablaba, se produce y proyecta. Y cuando tú logras tocar de manera sensible al niño, de esa manera que lo inspiras a hacer, no hay tanto trabajo ni tanta tarea. Cuando tú inspiras, el niño por sí mismo quiere hacer cosas. Y bueno, ¿cómo podemos trabajar con los niños tanto en la casa como en la escuela? Hacer que el niño sea partícipe de su educación, no solamente decirle lo que tiene que hacer, sino hacerlo partícipe y responsable de su propia educación. El niño requiere sentirse libre, requiere sentirse cómodo, amado y entendido. Cuando él tiene esa sensación de que va a estar respaldado, que es un niño amado, que además es un niño que le damos la oportunidad de conocer, la oportunidad de aprender, la reacción que él tiene hacia el aprendizaje es distinta. Hay que respetar su ritmo de aprendizaje. No todos aprendemos igual, no todos aprendemos de la misma manera. Requerimos respetar esos ritmos de aprendizaje. Y algo muy importante que ya en algún momento nos trabajaban en una de las conferencias, cuidar mucho su alimentación. La actualidad nos ha llevado a una comodidad en todo enlatado, en todo de manera ya prefabricada, y eso, lejos de ayudarnos, nos perjudica. En la cuestión de alimentación de los niños hay que reducir los azúcares, pero hay que aumentar el consumo de frutas, de verduras y de agua. Requerimos trabajar con nuestros niños para que su alimentación sea lo más natural posible. Hay que promover nuevas actividades en las que se ejerciten ambos hemisferios cerebrales y desarrollen sus inteligencias. Hay que trabajar para desarrollar su conciencia. Hay que fomentar el autocontrol a través de ejercicios de respiración, concentración y visualización. Hay muchas herramientas actualmente, el mindfulness, el yoga, muchas herramientas que nos permiten que el niño logre ese autocontrol a través de la meditación y de otras herramientas. Integrar el arte en su formación, el arte de manera histórica, de manera natural, es una manera que nosotros tenemos de expresar las emociones, de expresar los sentimientos, pero también de comunicarnos con los otros. Hay que brindarles un ambiente agradable, alegre y cómodo. ¿Cómo yo pretendo que mi niño sea un niño ordenado,
un niño cuidadoso, si yo mi espacio lo tengo revuelto, o los maestros, ¿no? Esos salones que están abarrotados de material, saturados con cosas que muchas veces no utilizan, no, requerimos tener un ambiente limpio, un ambiente que les sea agradable a la vista y que les sea agradable en el ambiente, alegre y cómodo. Y ese ambiente también se genera con nuestra propia actitud. Además, hay que brindarles la oportunidad de acercarse a la naturaleza. No podemos respetar lo que no conocemos, no podemos respetar lo que de manera implícita se nos ha hecho saber o se nos ha dado a conocer como si fuera nuestro, como si nosotros estuviéramos por encima, ¿no? Hay que acercarles a la naturaleza, al cuidado, a la conservación de todo lo que está en nuestro medio. Y pues ya para ir cerrando, yo les diría que la conclusión de este trabajo, o lo que el día de hoy yo quiero compartirles, es que es tiempo y nos estamos juntando y nos estamos dando a conocer en muchos aspectos de que todos somos responsables de la educación. Necesitamos todos ser protagonistas y todos ser co-creadores de una nueva educación para la realidad, que la sociedad que nosotros realmente queremos, ¿no? Y bueno, les comparto que esto que les di yo el día de hoy, esto que platiqué con ustedes el día de hoy, es un pedacitito de todo lo que hay en Pedagogía 3000. Noemí Paimal, la creadora, es tan honesta, tan sencilla, tan humana, que todos los materiales, todas las investigaciones, todo lo que ella ha creado está gratuito en la web. En esa página que es www.pedagogia.3000.info, todos los materiales, el libro de la Escuela de los 7 pétalos, las características de los niños de hoy y mañana, todos los materiales están de manera gratuita y ella habla que el conocimiento debe ser así, debe ser compartido, debe ser gratuito porque es para todos. Entonces todos los materiales están ahí y ella ha grabado algunos videos que nos permiten ir conociendo esta visión de manera más amplia y todos están también en YouTube, en el canal de Pedagogía 3000. Todo es absolutamente gratuito. Todo el material que ella ha creado, las investigaciones, todo lo tenemos ahí. Y ya les comparto algunas sugerencias. Si nosotros queremos ir cambiando, modificando, necesitamos alimentarnos nosotros. Esta lista que les coloco aquí son algunos videos, algunos documentales, algunas conferencias que nos permiten tener más herramientas y elementos para saber qué es lo que necesitan nuestros niños de hoy. Estos pequeños videos, el romper paradigmas, nos dan elementos y nos dan mensajes tan claros de que ya no hay tiempo de pensar si se quiere o no se quiere, es tiempo de cambiar la educación que nosotros estamos dando, es tiempo de responder a esas necesidades que tienen nuestros niños, como a través de nuestro propio conocimiento y de nuestra propia trabajo en nuestro nivel de conciencia. Estas son algunas sugerencias que yo les comparto para que ustedes puedan favorecer su conocimiento sobre cómo trabajar la educación con los niños. No me restaría, Caro, más que cerrar con la participación y compartirles mi contacto ahí en la página de Vapaus que tenemos y muchísimas gracias por la atención. Caro, el micrófono vuelve a ser tuyo. Gracias por permitirme compartir estas situaciones que a lo largo de este tiempo hemos ido aprendiendo. Gracias, Caro. A vos, Catalina, a vos porque la verdad que, te digo la verdad, yo estoy maravillada. En Argentina cuando algo nos cierra, viste, como que nos convence por todos lados, decimos, listo, cerramos, ¿dónde firmo? ¿No? Ok. Cuando uno le cierra, digamos, por todos lados, ¿dónde hay que firmar? ¿Sabes qué te quería preguntar? Y después vamos a dar apertura a alguna pregunta que haya por allí, que me imagino que... Sí, claro que sí.
Y Caro, fíjate que antes de que cerremos, me gustaría comentarte también, en la página de pedagogía está la lista de todos los facilitadores. No somos pocos, cada vez somos más. De hecho, la semana pasada se acaban de graduar 20 facilitadores. Hay mucha gente de Argentina. Yo tuve la fortuna de convivir con 5 argentinas hermosas en esa generación. Entonces, gente con ganas de cambiar la educación, hay muchas. Y ahí en la página de Pedagogía 3000 pueden ustedes encontrar todos los contactos de mis compañeros que estamos muy dispuestos a trabajar por una nueva educación, por una nueva cultura pedagógica. Genial, me parece genial. Te quería preguntar, en México, ¿cuántas escuelas están utilizando esta pedagogía y si tienen forma de medir, digamos, los resultados que han obtenido? Mira, tanto como cuántas, todavía no, porque te voy a decir, hay escuelas que como tal escuelas no están construidas tantas, ¿no? Yo te decía, Amanda, la Academia es una, sé que en Yucatán hay otras, sé que en algunos otros lugares de México hay otras, pero se están implementando muchas actividades y muchos indicios de pedagogía. En las escuelas del Estado de México te puedo comentar que hay algunas que a partir de conocer Pedagogía 3000 han implementado algunas situaciones, como esta parte que te decía de los huertos, pero ya están implementándose actividades, pero escuelas de los 7 pétalos llamadas como tal aún son pocas, pero la semilla se está sembrando y ese poner en práctica las acciones está ahí. De hecho, también en la página de Noemí están todos los informes de las actividades que ella ha hecho y de las escuelas que ella ha logrado visitar y de las acciones que la gente nos comparte, porque sí nos comparten esas situaciones que están implementando, ¿no? A mí me pareció fabulosa la técnica, no sé cómo bien se llama, la técnica oculares. Visión extraocular. Visión de Noé, extraocular. pero así es. ¿Nos contás bien cómo se hace? Digo, ¿una mamá la puede hacer en su casa? No, mira, te digo que también para visión extraocular hay facilitadores. Noé Esperón está trabajando también preparando a la gente y tiene facilitadores que a través de, en el caso, son 10 sesiones, son varios niveles. En 10 sesiones, los facilitadores trabajan con los niños o con adultos incluso, y la mayoría de los niños logra a partir de la tercera sesión poder ver con los ojos vendados. Lo que hacen en esa sesión es una meditación inicial y posteriormente van trabajando con ellos algunas situaciones, que es maravilloso porque vas trabajando no solamente con el niño. La facilitadora trabajaba conmigo diciéndome cuáles eran las cosas que requeríamos modificar en nuestras acciones para que nuestra hija tuviera más aprendizajes y esa seguridad y pudiera ir modificando cosas. Esos temas tenían que ver en relación a cómo los niños me veían como mamá, a cómo ven a su papá, cómo ven la figura de hombre, la figura de mujer, la figura de éxito, cómo van viendo diferentes situaciones que impactan en la vida, y entonces a partir de ir limpiando las concepciones que tenemos y lo que nosotros hemos ido inculcando como padres muchas veces sin querer, a través de ir limpiando eso, ir limpiando la conciencia, los niños van expandiendo y entonces alcanzan a percibir a través de esa visión extraocular. Fantástico, me parece fantástico. Vamos a ver. Te platico que para mí fue fabuloso el día que yo ya lo sabía, yo sabía que existía, pero el día que lo pude ver en mi hija y en mi hijo, cómo estaban jugando memorama con los ojos vendados, cómo mi hija pudo darse cuenta y ver que estaba su papá en el mismo espacio que ella, ver las diferentes tarjetas que la facilitadora le colocaba, de verdad fue impresionante. Y te decía, más allá de digamos que ese es el plus, lo que logras trabajar en los niños al expandir su conciencia, el concepto de él mismo, el autocuidado y la proyección de lo que puede aprender, es realmente lo que yo me quedo con más, ¿no? El darme cuenta que hoy mi hija no tiene esa ansiedad y que fue a partir de ir trabajando visión extraocular, es fabuloso, Caro. Vamos a contarle a la gente que estamos, y a vos también, por supuesto, que estamos transmitiendo en simultáneo por el grupo de padres de niños y adolescentes. Y así es. Por aquí, Mayra Vargas hace un aporte de lo que hablábamos casi al comienzo de la transmisión
cuestión que dice, el niño retiene información a raíz de sus emociones, ¿no? Que hablábamos justamente ayer también en nuestra transmisión de Facebook Live, en donde decíamos que no aprende si no se emociona, ¿no? Así es. Fíjate que precisamente yo te platicaba del método Asiri, donde Ivette Carrión habla de esta triangulación entre el sentir, el hacer y el pensar, cómo requiere haber un equilibrio para poder desarrollar un ser humano pleno y feliz, ¿no? De manera integral, con el sentir, con el hacer y con el pensar. Requiere estar conectado para que el niño realmente pueda tener ese desarrollo integral. Bueno, por aquí dice, genial, me encantó, siento que recoge todas las teorías. Claro, lo que hablábamos ayer también, ¿no? Como que toma de Waldorf, de Montessori, de Asiri, las incluye a todas y es como que hace una versión mejorada, como para decirlo así, de una forma... Respetando, Caro, que cada una de ellas tiene cosas que puede aportar a nuestros hijos, pero todo va a depender de las necesidades que nosotros logremos observar a ellos. Por eso los padres de familia, los maestros, requerimos convertirnos en observadores de los niños, sí, pero en observadores de nosotros mismos también para saber qué poder acercar en función de esas necesidades. Por acá nos dicen, ha generado mucho interés por parte de maestros y pedagogas y pedagogos, ¿no? Y dicen, ¿cómo podemos ser facilitadores? En la página de pedagogía está precisamente, Noemí acaba de terminar una certificación, ella hace de 1 a 2 certificaciones por año, de hecho la hace en Isla del Sol, en Bolivia. El año pasado hizo una en México y me parece que este año se va a Europa. No recuerdo bien el país, pero en la página de pedagogía están todos los datos de contacto y los facilitadores de cada país. En este caso, por ejemplo, en México, Nelly Chavarría, que es quien es su mano derecha de Noemí Paimal, bueno, pues ella tiene toda la información también y todos los correos, toda esa información está en la página completa de pedagogía. Y obviamente ser facilitador de Pedagogía 3000 es un honor, pero además es un cambio impresionante en tu vida. No solamente ella integra el conocimiento, el sentimiento y el hacer con ese sentimiento y con ese pensamiento, ¿no? Sí, estaba pensando que actualmente como está la escuela, es muy difícil como ingresar con la Pedagogía 3000 completamente, ¿no? Me refiero a que a lo mejor uno puede ir tomando. Siempre me acuerdo también cuando tuvimos una conferencia sobre coaching educativo, me acuerdo que María Emilia, que era nuestra coach educativa, nos decía, pues yo preguntaba, ¿y cómo se puede hacer para hacer coaching educativo en los colegios? Y ella me decía, hay que entrar por la ventana, hay que entrar por donde uno pueda entrar, por donde lo dejen, ¿no? Por la cerradura. Y de a poquito, ¿no? De a poquito ir ingresando con herramientas, con ejercicios, con cosas. Así es, de a poquito. En lo particular, por ejemplo, yo estoy mucho con los maestros, Caro. Realmente los maestros no es que no quieran hacer cosas, también necesitamos despertar en ellos esa inquietud de cómo hacerlo diferente. Los maestros se dan cuenta que los niños son diferentes, pero también es muy difícil quitarnos como adultos todo lo que sabemos en tradición, cómo ha venido siendo nuestra propia educación para poder transformarla en los niños. Entonces, requerimos trabajar con los maestros mano a mano, con los papás, lejos de mostrarle a los niños que podemos comunicarnos con ellos y que esa educación que nosotros queremos para nuestros hijos, podemos dialogar con ellos, podemos sugerir, podemos compartir con ellos también lo que nosotros conocemos. Y los maestros es ir como poco a poco, porque no puedes quitar algo sin que tengas algo nuevo que integrar. Es irles compartiendo para que ellos también vayan viendo los beneficios que les podría traer utilizar todas estas herramientas, como la meditación, la yoga. Hay escuelas que ya empiezan a tener esa semillita, los mándalas, ¿no? Esta herramienta que no necesita mayor ciencia porque de manera natural te va haciendo trabajar con tu interior, te va haciendo trabajar con tu conocimiento. Entonces, todas esas pequeñas herramientas, lo que requerimos es de poco a poco irlas compartiendo y irlas sobre todo utilizando, Caro, porque no podemos
compartir y utilizar algo que no hemos utilizado en nosotros mismos. Requerimos trabajar con nosotros y a la par ir aportando en la escuela e ir aportando con los niños. Y la capacitación que se da a los maestros es la misma, digamos que es la misma la capacitación. No, también hay que ir diferenciando, no todos hay maestros que ya tienen su nivel de conciencia más avanzado y conocen estas herramientas, entonces es ayudarles a integrarlas. Hay quienes definitivamente no las conocen y entonces siguen casados con una visión tradicional, en función también de las necesidades del maestro. No voy a poder imponerle, ¿no? El maestro tiene que estar convencido, entonces la capacitación también requiere ser respetando los procesos naturales y de conocimiento de cada uno de los maestros. Claro, o sea, el trabajo que se hace con los niños se hace con los maestros, el hacer una especie de capacitación personalizada, ¿no? Teniendo en cuenta así es, maestro también. Así es, Caro. Por acá dice que creo que ya le hemos contestado, ¿cuánto se parece esta pedagogía a las escuelas Waldorf o Montessori? Más bien no nos parecemos, estamos con la misma camiseta y estamos puestos en ese, nuestro foco o nuestro interés es favorecer el mejor desarrollo de manera armónica de los niños, ¿no? Y te decía, pedagogía no es un método, sino es la sugerencia y poder hermanarnos para tener todas las herramientas que nos permitan hacerlo. Obviamente habrá escuelas de los 7 pétalos que puedan utilizar el método Montessori, o que puedan echar mano de pedagogía Waldorf para que podamos trabajar, pero siempre en función de las necesidades de los niños y de los maestros y de los padres de familia. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos tomar para hacer en casa, Catalina? Mira, para hacer en casa, perdón. No digo, yo que no tengo ninguna capacitación, no tengo capacitación ni como mamá ni como maestra en Pedagogía 3000, pero quisiera a lo mejor probar alguna herramienta. ¿Qué puedo hacer en casa sin conocimiento? Como papá, yo te invito a probar los mandalas. Los mandalas no necesitan una instrucción específica. Los mandalas es algo que surge de ti. Entonces, esa podría ser una muy buena herramienta. El trabajo con las meditaciones. Obviamente buscar quién nos pueda apoyar en esta parte de la meditación y llevar y acercar a nuestros hijos a herramientas como esas. También hay que respetar mucho los especialistas, ¿no? En casa yo puedo aprender a meditar y entonces en casa lo puedo hacer. En el caso, por ejemplo, de visión extraocular, ya lo tomaron y ahora en casa practicamos con los ojos vendados, jugamos lotería, jugamos algunas cosas que nos permiten seguir favoreciendo eso. Yo los invitaría a buscar a toda esa gente que sabe de meditación, que sabe de yoga, que sabe de poder trabajar con los niños de una manera natural, y entonces eso que ellos trabajan, nosotros llevar y hacer en casa. Pero los mandalas, la música, la meditación, la respiración, no sabes qué maravilla aprender a respirar, aprender a estar contigo. En casa requerimos, sabes mucho qué hacer, Caro, apagar la tele, conversar. Eso que hacían nuestras abuelas con nosotros de tejer, a veces no necesitamos trabajar tanto con ellos para su atención. El tejer es una manera, es otra herramienta que nosotros podríamos trabajar. Las recetas de cocina, que van el paso a paso, el tiempo de calidad con ellos en crear cosas juntos, los juegos de mesa, los juegos de movimiento, el andar en bici, todas esas situaciones son lo que podemos hacer para trabajar con nuestros niños. Te digo, tener el adecuado, la visión hacia lo que se tiene que mover, que tiene que pensar, que tiene que crecer en su autoconocimiento y que tiene que crecer en aprendizaje. Entonces, es ir dándole a nuestros hijos tiempo de calidad, como nos daban los abuelos, herramientas tan sencillas como el tejido, el bordado, los mandalas, la meditación, el movimiento en bici, el caminar juntos en el parque. Esas son las herramientas, el conversar juntos de temas de su interés, de nuestro interés. Todas esas herramientas que son sencillas, son sin costo, las podemos hacer con nuestros hijos, Caro.
Perfecto. ¿Y requerimos algún espacio, digamos, físico, alguna infraestructura en casa? Me acuerdo de Montessori, por ejemplo, que tienen como lugares que son adecuados para que los niños accedan a los juguetes, que son lugares bajitos, de acuerdo a la edad y la altura. Digo, ¿en este caso es igual o no? En función de las necesidades. Si nosotros vamos a trabajar con ellos mandadas, requerimos un espacio en donde ellos puedan estar cómodos, donde obviamente puedan recargarse, un espacio adecuado en cuestión sin los ruidos, un ambiente despejado. Yo, por ejemplo, en el caso de mis hijos, yo he trabajado mucho por ir quitando tanto juguete, no es necesario. Necesitamos darles un espacio y sí tal vez materiales que les permitan a ellos construir, tal vez aquellos materiales que les permitan jugar, dialogar, este tipo de herramientas que les permitan desarrollar sus habilidades de pensamiento y esas emociones. Un espacio donde sea agradable, incluso un espacio donde tengan solamente tapetes, libros, acercarles, no necesitan tanto, Caro. Realmente nuestros niños no necesitan tanto para aprender, más necesitan es que estemos con ellos y el estar trabajando en esta interacción. Realmente materiales no necesitan tantos, es darles un espacio donde se sientan cómodos y donde ellos sean libres de crear. Obviamente, el papel es algo donde ellos pueden plasmar. En la casa tenemos una pared, no sé si recuerdes los pizarrones que había antes, no sé si en Argentina, que eran con el gis. Actualmente hay pintura para ese tipo de pizarrón. La pared de la casa de ustedes está pintada y entonces ahí los niños tienen la oportunidad de pintar, de escribir en el momento que ellos necesitan. Realmente son herramientas tan sencillas, Caro, materiales tan sin costo que podemos nosotros tener en casa, ¿no? Entre más sencillo es mejor. Genial, claro, es verdad, porque es verdad lo que vos decís, no necesitan tanto, ¿no? Me parece que es más la ansiedad de los padres y por allí muchos padres que trabajan mucho tiempo, entonces compensan, ¿no? Compensan un poco bueno, como no estuve todo el día en casa, entonces le traigo un juguete, ¿no? Y así, sí. no, a lo mejor que los chicos van a estar felices, pero ellos, es verdad, no necesitan tanto juguete, en realidad necesitan a los padres, ¿no? Eso es fundamental, obviamente, pero aprenden de cosas tan sencillas, porque pienso las veces, pongo en mi caso, y seguramente a muchos de las mamás y papás que nos están escuchando les ha pasado, que uno se ha gastado una plata tremenda en comprar el juguete y el niño termina jugando con un fósforo, termina jugando con una bolsa y termina jugando con una cosa que vos decís, pero yo me gasté esa plata y vos ¿no? Entonces ahí te das cuenta que en realidad no necesitan tanta cosa. Y recordemos, por eso te hablo yo mucho de voltear a observarnos, Caro. ¿Cómo aprendemos nosotros? Y es de manera completamente natural. Basta un pretexto, observar un gusanito caminando en una hoja para que tú te comiences a preguntar cosas, empieces a investigar cosas y entonces requiere ser de manera natural. Nosotros requerimos darnos cuenta que todo lo que hemos creado el ser humano para nuestra comodidad sí es muy interesante, pero también es interesante a veces desconectarnos un poco y regresar a lo más natural. Genial, Catalina, genial. La verdad que nos has dado una maestría en Pedagogía 3000 y la Escuela de los 7 Pétalos. Es buenísimo como uno cada viernes aprende y espero que sea el caso de nuestros amigos y la familia que allí está siguiendo la transmisión, espero que hayan tomado nota y seguramente hay gente que se interesará por ser facilitador o facilitadora y allí se estará comunicando, ¿no? con la página y verá cómo se hace. Por mi parte no veo ninguna pregunta, vamos a chequear, no veo ninguna pregunta más. Así que si les parece, cerraríamos la transmisión. Vamos a, como siempre decimos, vamos a subir esta transmisión a nuestro canal de YouTube para que revisen los conceptos y todo lo que por allí se hayan perdido de lo que dijo Catalina. Y
por supuesto vamos a compartir en los grupos lo que es la presentación PowerPoint, que me pareció tan sencilla y tan ilustrativa, ¿no? Muy clara, me pareció súper clara para entender lo que es Pedagogía 3000, y además me encantó las O con los 3 círculos, ¿no? Entrelazados entre sí. Me pareció genial, que lo hubiera sabido antes que Pedagogía se escribía así, hacíamos 3 circulitos para la gráfica. Pero no lo sabía antes, recién me di cuenta. Todo tiene un significado, Caro, todo. Sí, me encantó. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por haber estado allí, y a nuestros amigos también les agradecemos mucho por estar allí, y siempre lo que le decimos en todos los viernes y en todas las conferencias es: compartan esto a sus amigos para que les llegue, para que lleguemos a más cantidad de gente, traigan a sus amigos. Lo que necesitamos es que esta red se expande, mucha más gente, si le gusta este espacio, se acerque y aporte, ¿no? O aprenda, digamos, siendo padre o madre, o aporte como conferencista o especialista que se dedica a niños y adolescentes. Así que esa es la idea y eso es lo que hacemos. Catalina, muchísimas gracias por estar ahí, a nuestros amigos. Gracias a ti, Caro. Gracias por todo este espacio y por compartir con todos nosotros cada viernes. Gracias. Gracias, Catalina. Muy buen fin de semana para todos. Chao. Bye.